Veamos ahora un poco de congruencia y semejanza de triángulos. En general, dos figuras son congruentes si al poner una sobre la otra son idénticas o iguales. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen todos sus elementos homólogos respectivos de igual medida. Es decir, si los lados homólogos son iguales y los ángulos homólogos son iguales. Homólogo quiere decir el lado o el ángulo correspondiente de acuerdo a la orientación. Por ejemplo, en la figura que estamos viendo, estos triángulos son congruentes y entonces los ángulos alfa y alfa prima son iguales y de igual manera beta beta prima y gamma gamma prima. Y a su vez los tres lados homólogos son iguales. A nosotros nos interesa, por ser más general, definir criterios para que dos triángulos sean semejantes. De forma general, las figuras son semejantes y tienen la misma forma, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes cuando tienen sus tres ángulos respectivamente congruentes, o sea, iguales, y sus lados homólogos son proporcionales. Veamos algunos criterios de semejanza, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes, como habíamos dicho, si tienen sus tres ángulos homólogos respectivamente, o ángulos homólogos respectivos que sean congruentes, o sea, que sean iguales. Si comprobamos que los tres ángulos de un triángulo son iguales a los tres ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Por cierto, basta con comprobar que dos ángulos sean similares, porque el tercero por consecuencia también lo será, pues la suma tiene que ser 180 grados. Otro criterio nos dice que si tenemos dos lados homólogos proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Por ejemplo, en la figura se cumple que la relación entre los lados AC y DF es la misma que entre BC y FE y que el ángulo ACB es igual al ángulo DFE. Entonces los dos triángulos son semejantes. Y el otro criterio que vamos a ver es cuando tienen los tres lados homólogos respectivamente proporcionales. Entonces ahí también son semejantes los dos triángulos, por supuesto. En general, en triángulos semejantes se cumple que la relación entre los lados homólogos es una constante. Esa constante se llama o se conoce como razón de semejanza, ¿no? Entonces, claro, todos los lados están como multiplicados por una cierta constante. Veamos ahora el teorema de Tales, primero su versión particular y luego la general. Por ejemplo, si se traza una recta paralela a un lado de un triángulo, entonces los segmentos determinados sobre los otros lados son proporcionales. En la figura, el segmento DE es paralelo al segmento AB. Y entonces se cumple que AD es a DC como BE es a EC. De forma general, el teorema de Tales nos dice que si tres o más rectas son cortadas por dos o más rectas transversales, entonces los segmentos determinados sobre esas rectas transversales son proporcionales. En la figura, L1, L2 y L3 son rectas paralelas y tenemos dos rectas secantes que intersectan esas rectas paralelas. Se cumple entonces que AB entre BC es igual a DE entre EF. Ese es el teorema de Tales. Bueno, veamos ahora un teorema que puede ser muy útil para distintas aplicaciones y para enfrentar algunos problemitas que pueden surgir en la vida diaria, ¿no? Y nos dice que toda paralela a un lado de un triángulo determina un nuevo triángulo que es semejante al primero. Por ejemplo, ahí en pantalla estamos viendo que originalmente teníamos el triángulo ABC, trazamos una paralela ED al lado CD, o sea, el segmento ED es paralelo al segmento CB, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, lo que nos dicen que es que los dos triángulos estos, el triángulo ABC es semejante al triángulo AED, ¿no? Y eso no es muy difícil de comprobar porque si nosotros vemos, pues primero este lado es común, ¿no? Así que es muy fácil, tienen un lado en común. Y lo otro, de acuerdo a lo que hemos visto,
tenemos dos rectas que son paralelas y con una secante, que la secante en este caso sería, por ejemplo, si tomamos estas dos rectas que son paralelas, las dos que son paralelas, tenemos esta secante, bueno, también vamos a tener otra, y por supuesto aquí vamos a tener estos dos ángulos que están aquí, son ángulos correspondientes y por lo tanto son iguales, y de la misma manera estos otros dos triángulos que están acá son semejantes porque igual son correspondientes porque son ángulos que se forman por una secante que corta dos rectas paralelas. Por lo tanto, esos dos triángulos son semejantes, ¿no? Eso es bueno lo que nos está diciendo ese teorema, ¿no? Y da lo mismo el ángulo y demás. Entonces, si uno tiene, veamos una aplicación de este teorema, una aplicación, digamos, o un caso específico, que es cuando tenemos un ángulo de esos, o sea, la recta es paralela a una recta que corta este lado en 90 grados, ¿no? O sea, esta recta es paralela a esta otra, ¿no? Y por supuesto las dos cortan aquí con 90 grados. Por lo tanto, aquí tenemos dos triángulos que son semejantes, el triángulo ABC, ¿no? Es semejante con el triángulo ADE. Y por lo tanto yo puedo hacer, o a partir de la semejanza de esos triángulos, tengo lados que son homólogos, que serían no más que los lados que son opuestos a un determinado ángulo semejante. Fíjense que aquí este ángulo es común, ¿no? Este ángulo es de 90 grados, este ángulo es de 90 grados, y este ángulo es igual a este por la misma razón, una recta secante que es paralela. Entonces, por lo tanto, aquí yo puedo escribir que el lado AD, o el segmento AD, es al segmento AB, que sería el homólogo a este ángulo, ¿no? Vamos a llamarle este ángulo alfa, qué sé yo, alfa. Estos son los ángulos opuestos a cada uno de esos dos ángulos. Y por otro lado puedo escribir, ¿no? Que estos serían estos dos lados. Y por otro lado puedo escribir que este lado es, la razón se tiene que cumplir también para el otro lado, o sea, para ED es semejante o es igual a CB. Ya, dicho de otra manera, AD es a AB como ED es a CB. Y por lo tanto ahí ya puedo, en distintas circunstancias, calcular en función de los datos que tenga. Entonces veamos, por ejemplo, un ejemplito bien sencillo que pueden ustedes incluso aplicar en la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo conozco, en este caso un árbol, pero incluso puede ser una persona que tiene una altura de 4 metros y quiero saber la altura de un determinado edificio, simplemente midiendo la sombra puedo calcular la altura del edificio. Por ejemplo, la sombra de este edificio sería de 18 metros, la sombra del árbol sería de 6 metros, y si conozco que esta altura es 4 metros, bueno, pues entonces puedo establecer una relación similar a la que habíamos visto, ¿no? Ese h sería entonces semejante a esta altura que es de 4, y por lo tanto, y este otro lado que sería 18 es semejante a este lado del triángulo que sería de 6. Por lo tanto, aquí llegamos fácilmente a que esto es igual a, 18 entre 6 es 3, sería 3 por 4, sería 3 por 4 igual 12 metros. ¿Okay? Entonces nos dice que la altura del edificio es 12 metros. Entonces fíjense que esto es una aplicación de semejanza de triángulo o muy similar al teorema de Tales, que nos permite encontrar algunas incógnitas que podemos tener en la vida cotidiana. Por ejemplo, si nosotros queremos saber por ejemplo, a qué distancia está un objeto determinado a una cierta distancia, incluso por ejemplo un barco que esté a lo lejos en el horizonte, en el mar, podemos hacer una estimación. Por supuesto no es exacto porque no conocemos todas las variables con precisión, pero podemos tener una idea, ¿no? Entonces, tomando una regla, lo que hacemos es poner la regla de frente a nosotros, así como de frente, y ver qué segmento de la recta, o de la regla, perdón, cubre el barco. Entonces, lo que haríamos sería similar a trazar como una suerte de
digamos, este sería el barco aquí, ¿no? Aquí estaría la regla, ¿no? Esta sería la regla. Este sería el barco. Entonces, lo que hacemos es algo similar a lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces, podemos decir que este lado, ¿no?, es a este, como este otro es a la longitud del barco. Entonces, vamos a suponer que, y hay una pequeña aproximación, que la distancia, esta es la distancia del brazo, que esta distancia del brazo es aproximadamente 1 metro, lo cual es una aproximación, y vamos a poner cualquier número. Vamos a suponer que cuando pusimos la regla se cubrieron, digamos, 6 centímetros, ¿no? Entonces decimos estos 6 centímetros, ¿no?, sería como a 1 metro, ¿no?, que sería la distancia del brazo, como el largo del barco, el largo del barco es a la distancia a la que está, ¿no? Entonces aquí la aproximación que tenemos que hacer es, bueno, que no sabemos es cuánto de largo es un barco. Entonces vamos a suponer que, no sé, que es un supertanquero de petróleo, que generalmente tienen distintos valores, pero oscilan entre 200 y 300 metros, pero ocupemos 200 metros para tener una idea más o menos, por ejemplo. Entonces sería 6 centímetros, lo escribimos en metros para que todo esté en lo mismo. Entonces sería 0,06 entre 1, es igual, y entonces eso sería igual a 200 metros entre la distancia, que es la que quiero encontrar. Entonces se dan cuenta que aquí ya puedo despejar esa distancia, ¿no? Quedé un poco sin espacio, lo voy a hacer acá. Creo que la distancia, entonces, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser 200 entre 0,06, y ahí podemos sacar la cuenta. Y claro, esto sería 10 a la menos 2, por lo tanto aquí serían escribamos esto de otra manera, 200 y 2 ceros más entre 6. Vamos a borrar acá, porque ya esto lo tenemos. Entonces tenemos que 20.000 entre 6 es aproximadamente en metros, ¿no? 20.000 entre 6, ¿cuánto sería? 20 entre 6 sería aproximadamente 3,3, aproximadamente 3.300 metros, o aproximadamente 3 kilómetros, ¿ok? Entonces, eso es más o menos una idea, ¿no? Suponiendo que estoy inventando algunos números, pero ustedes lo pueden ver, ¿no? Y claro que aquí hay un gran error. El error es que el mayor error que tenemos es la estimación del largo que puede tener el barco, pero podemos medir incluso con mejor exactitud cuánto es la distancia desde, digamos, desde la vista mía hasta donde está la regla, y por supuesto con precisión sí podemos saber más o menos cuánto, hasta el orden de los milímetros, cuánto es que podemos cubrir con la regla todo el ancho del barco. Y eso nos hace una aproximación, y es algo que podemos estimar no necesariamente en el mar, en otros objetos. Así que bueno, espero que hayan entendido la idea y la puedan aplicar a distintas situaciones.